Así que quiero que me acompañe aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, como ustedes saben, el Señor, por supuesto, el Señor nunca fecha las actividades que Él ya programó, nunca las marca, nunca las pone de acuerdo con un calendario, sino que fecha con eventos, con actividades que se van desarrollando según el calendario que Él haya propuesto, en el calendario de vida, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por eso es que nosotros cuando vamos a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo, no tenemos una fecha, día tal, del año tal. No existe la fecha. Lo que existe es un evento que nos está marcando, nos está redirigiendo para ese tipo, para poder entender las señales y poder saber en qué momento estamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer los tiempos que vienen para la iglesia. Ahora, debemos de notar con algo: en el tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos de entender las señales que están alrededor de nuestro entorno, para ver cómo es que realmente vamos a nosotros a reaccionar, qué es lo que nosotros debemos de esperar. Y una de esas señales, pues, ¿qué nos indican? El inminente regreso del Señor. Pero ¿cómo la podemos ver esa señal? Bueno, dice aquí Pablo está hablando a los de Tesalónica y les dice: bueno, ¿saben qué? Con respecto a la venida del Señor, no quiero que se vayan a confundir, no quiero que ustedes vayan a tratar de imaginarse cosas, porque aquí les estaban diciendo a ellos, a los de Tesalónica, les estaban diciendo que el día del Señor ya había venido, que el día del Señor ya había ocurrido. Por eso Pablo dice: miren, no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por una carta como que si fuera nuestra, es decir, palabra si fuese una palabra profética, o si fuese alguna profecía mal interpretada, ni por espíritu, es decir, como Pablo mismo dijo, no hay nadie que por el Espíritu de Dios diga que Jesucristo es anatema. Entonces quiere decir que tiene que haber un orden en el sentido de las cosas como se llevan espiritualmente. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar yo con esto? Que dice Pablo ahí que nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice aquí, no va a venir sin que primero aparezca ¿qué? La apostasía. Entonces la marca, la señal para poder nosotros entender y saber en qué momento estamos viviendo es que antes de la parusía, antes del movimiento, o antes de la reunión nuestra con el Señor, tiene que venir una apostasía. Ese es el asunto. Y eso es lo que vamos a nosotros a ver, la apostasía. Esa es la marca, la señal. Y note algo muy particular. Por eso me gustó esta imagen. Porque, ¿qué es la apostasía, hermanos? Apostasía en realidad es esto. Es un lobo vestido de piel de oveja. Un apóstata, bueno, yo sé que hay diferentes tipos de apostasía, pero la apostasía real, la verdadera y la que hace daño, es aquella que se disfraza. Es decir, que estamos aquí en la iglesia, compartimos con los hermanos, cantamos aleluya, danzamos, venimos a los discipulados, pero en el interior, bueno, no estoy diciendo que alguno de aquí es un apóstata, ¿verdad? Solo estoy ilustrando, ¿verdad? Para que no me vaya a tomar a mal el asunto, ¿verdad? Solo estamos ilustrando. El asunto es que en el fondo usted sabe que en el interior está en contra de todo, porque dice de que este es un sistema y que hay que ir en contra de eso. Bueno, ¿cuál es el punto entonces? Que hay apostasía, que está fuera del contexto de lo que el Señor quiere uno llevarnos. Ahora, cuando hablamos de apostasía, déjeme llevarlo rápidamente. Hay 3 palabras que definen apostasía. Número 1, si usted se va a dar cuenta, dice apostasía, la griega 646 del Strong, no está ni traducida, sino que es literal.
Apostasía en griego, apostasía en español. ¿Y qué es? Deserción de la verdad, dejar de mantener ideas o creencias. Cuando usted su creencia en el Señor Jesucristo ya la puso en obsolescencia, ahí ya está apostatando. Cuando usted dice el Señor Jesucristo a mí ya no me emociona, cuidado, ahí ya puede haber el inicio de una apostasía. Entonces, porque estamos apartándonos del camino de la verdad. El número 2 dice esta apostación. Apostación es un divorcio, es carta de divorcio, es un repudio. Esto más que todo está usado en una relación de pareja, del matrimonio, hombre y mujer. Pero, como Pablo dice que hay un gran misterio entre Jesús y la iglesia, en una relación como de un marido y una mujer, entonces apostación, ¿qué es? Carta de divorcio. Yo simplemente me separo, me aparto, le doy una nota de una carta de repudio y por eso me aparto del camino del Señor. Y entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? De la apostación, apostasía, me estoy apartando del camino. Y la última es afistemi, que dice que es apartarse de alguien, que es desertar, que es volverse infiel. Dice que es excitar para rebelarse y que también es volverse atrás. El otro día platicábamos con una persona que fue hermano. Bueno, digo yo, pues no sé cuál es su situación, porque le pregunté que si ya día no lo miraba, que de la pandemia no nos habíamos visto y ¿te estás congregando? No, yo ya no me estoy congregando. Entonces, ¿y qué haces ahora? No, pues la verdad es que ahorita no estoy interesado en la iglesia. ¿Eso qué es? Volver atrás. Eso realmente es desertar de las filas del ejército. Eso es afistemi, apostasía, una forma de apartarse, una forma de alejarse, una forma de ir en contra de lo que esté establecido por el Señor. Ahora, hay apostasías obviamente que como la de esta persona que dice, no, a mí ya no quiero nada con el Señor. Pues está bien, no hay problema. Si tú no quieres nada con Él, el Señor no te obliga. Pero eso no, bueno, si no anda tratando de como dice ahí, de rebelarse y hacer que los otros se rebelen también, si no hay ese tipo de siembra negativa, entonces el hombre está en apostasía, pero no está en una situación de complejidad o no está en una situación difícil ni para él ni para los demás. Pero la verdadera apostasía es cuando alguien se aparta y se quiere llevar consigo a los demás. Entonces esa apostasía es la apostasía que hace daño, porque te está haciendo daño. Bueno, me estoy haciendo daño yo y estoy queriendo también hacer daño a los demás. Esa es la verdadera apostasía. Eso es lo que va en contra de lo que el Señor quiere que desarrollemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la apostasía realmente es una involución en la vida de un creyente. Y nosotros realmente lo que tenemos que hacer es que tenemos que descansar, obviamente en fe en el Señor, y ir en que nuestro camino vaya prosperando, así como dice el Proverbios 4, como la luz de la aurora, en aumento, pero no en descenso. Cuando tú te sientes que te estás enfriando, es tiempo para buscar el calor del Señor. No permitirse el lugar a uno de enfriarse, no permitirse de que abandono, porque entonces ahí no podemos volver apóstatas. Ahora, es importante algo. Cuando hablamos de apostasía, no solo se trata de abandonar la fe, no solo se trata de decir, bueno, yo abandono la fe y esa es mi apostasía, no, sino que se trata de ¿qué? De que vamos, bueno, o dos cosas, o caímos en que hemos recibido falsas enseñanzas, o enseñanzas herejes, por así decirla, o estamos nosotros ya enseñando cosas falsas que están sacando a las personas del camino correcto del Señor. Entonces hay que tener cuidado con esos dos parámetros. Uno, que no nos edifiquemos mal, y otro es que no nos volvamos nosotros edificadores malos. Entonces, porque obviamente recuerde algo bien importante. ¿Qué es la apostasía? La plataforma de lanzamiento de la propaganda del anticristo. Porque ¿qué dice Pablo? No se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo, no se va a manifestar si no hay antes apostasía. Entonces, por eso es muy común que ahora estemos viendo apostasías aún en los púlpitos. Bueno, yo sé que estamos transmitiendo, pero ¿ha visto usted apostasía en algún púlpito? ¿Sabe qué dijo un hombre? Me voy a reservar el nombre desde luego, pero un hombre dijo una vez: yo sé que el homosexualismo no es permitido, pero yo no voy a predicar de eso. Y entonces, ¿qué está haciendo?
Yo sé que el infierno es real, pero tampoco voy a predicar eso porque eso le da miedo a la congregación. Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a las personas? Yo no estoy diciendo que a las personas hay que meterles miedo para predicarles, no, pero hay que enseñar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Al final uno toma su decisión. Al final cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder decidir, y esperemos que todos decidamos bien, pero no podemos dejar de enseñar las cosas correctas que el Señor marca en su palabra, porque si no también nosotros nos podemos volver predicadores, discipuladores con cierta semilla de apostasía, y vamos a estarla sembrando en los demás. No debemos de permitirnos de eso. Ahora, yo quiero rápidamente enseñarles, para que no se nos vaya el tiempo con esto, ¿cómo decirle? Las manifestaciones de la apostasía. Mire lo que dice aquí Timoteo 1:16. Profesan conocer a Dios. Miren las manifestaciones de un apóstata. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, lo primero que yo veo es que hay un apóstata. ¿Cuál es una señal de un apóstata? La negación al Señor. Pero mire, no se lo tome tan a pecho en cuanto dice que niegan al Señor. Miren lo que dice Pablo acá. Profesan conocer a Dios. Es decir, por eso les digo yo, estamos en la iglesia, alabamos, cantamos, predicamos, profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, por eso es que es bien importante qué clase de testimonio estamos dando nosotros en la vida que estamos llevando. Qué clase de acciones nos permitimos en nuestra vida. Si tu vida le sirve de ejemplo a alguien, por supuesto, para hacer el bien, ¿verdad? Entonces vamos por buen camino. No vaya a ser como alguien que se me acercó y me dijo, bueno, para ser cristiano como aquel, mejor no. Entonces, obviamente nadie quiere ser un mal ejemplo, aunque algunas veces uno ahí amanece con la pata izquierda y ni modo, se va mal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros debemos de tener un testimonio de acuerdo al conocimiento que tenemos del Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Es decir, con lo que tú y yo podemos hacer, podemos decir, estoy con el Señor o estoy en contra del Señor. Entonces tú decides qué es lo que quieres mostrarle a las personas. Tú decides qué es lo que quieres. Es decir, puedes predicar muy bonito, pero si tus acciones son negativas, estás diciéndole que estás negando al Señor. Esa es una forma sutil de apostasía. Fíjese que en la versión Martín Nieto, no lo tengo en la presentación, pero puede usted buscarlo. Dice que en vez de dice profesan, dice que alardean. Entonces aquí hay algo bien especial, porque entonces están alardeando, están haciendo una presunción de que conocemos al Señor. Estamos presumiendo de que conocemos al Señor y conocemos a su palabra, pero sin embargo los hechos lo niegan. ¿Cómo usted identificaría a un necio? A un necio, ¿cómo lo identificaría? ¿Sabe cómo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que usted sabe rápidamente, usted identifica a alguien que es necio. ¿Cómo? Porque niega a Dios. Pero un apóstata no niega a Dios. Sus hechos son los que lo niegan. Sus hechos son los que le demuestran de que no está con el Señor. Pero él no niega al Señor, y ahí está lo peligroso del asunto. Ese es el problema de todo esto. ¿Por qué entonces? Por eso, eso es lo que estamos diciendo, cabal. Se vuelve peligroso porque te dice, conozco, pero lo niego con lo que hago. Pero como a veces nos justificamos mucho de las cosas que hacemos mal, entonces ahí se tapan las cosas. Como les digo, que un predicador te diga, hablar del infierno no es bueno, pero no lo quiero hacer porque las ovejas se me espantan. Entonces eso no es correcto. Entonces ahí hay una forma de apostasía. El decir que el matrimonio ¿cómo es? Igualitario. Ya se me enredó la lengua, igualitario. Ok, es que no es correcto, pero tampoco enseñarlo, pues estamos nadando a favor de la corriente del mundo y no en contra. Y nosotros no podemos estar en ese equipo. Entonces, un apóstata es el que te dice, sí hay Dios, pero obviamente está haciendo cosas contrarias a las que el Señor nos manda. Entonces, esa es una obra del anticristo. Porque ni el anticristo te ha dicho a ti, ni a mí, ni al mundo. El anticristo nunca ha andado diciendo Dios no existe.
Más bien el anticristo lo que dicen, lo que pasa es que los cristianos magnifican las cosas, porque realmente el que no existe es el diablo. Lo que no existe es la maldad. Simplemente son apariencias de las cosas que no son correctas. Eso es lo que la gente ahora está enseñando. Por cierto, ¿saben ustedes que en Estados Unidos, bueno, hablo de Estados Unidos porque ahí estuve leyendo el otro día, ya están entrando en las escuelas la iglesia satánica y se las están metiendo a los niños? Y ahora el gobierno no puede bloquear eso, porque como la famosa, no sé qué enmienda es, la sexta enmienda, no sé, dice que hay libertad de expresión y culto. Entonces el gobierno está obligado a aceptar a ellos a que vayan a adoctrinar a niños a las escuelas. Entonces, bueno, esa ya es una carta abierta, pero cómo los adoctrinan es el punto. No es tanto si llegan o no llegan, sino que cómo lo hacen. Lo hacen diciendo de que el infierno no es real, que es unas metáforas antiguas para ilustrar las partes de cómo castigar a los malos. Y entonces ya le están sembrando la idea a la gente de que el cristianismo es el radical y no el satanismo. Que el Señor reprenda a todos esos. Pero entonces, dígame le explico algo. La obra del anticristo, ¿cuál es? Sembrar herejías. Por ejemplo, ¿cómo te pueden sembrar una herejía a ti? Que te enseñen, por ejemplo, que la salvación, usted ha escuchado algo, que la salvación se gana ¿cómo? Con obras. Claro, cuando la Biblia claramente dice que las obras no son para salvar a nadie, ¿verdad? De hecho dice Isaías que son como trapos de inmundicia. Pero entonces, ¿para qué son las obras? Para mostrar de qué lado estás. ¿Estás del lado del Señor? ¿Estás acuerpando al Señor? ¿O el Señor te está acuerpando a ti en lo que estás haciendo? Entonces hacemos las obras correctas que el Señor quiere. Entonces ese es el punto. Y no estamos diciendo que vamos a ser salvos por obra, porque ya sabemos que no es así. Entonces, negación de Dios es lo primero que estamos viendo. Ahora, Judas 1:4 dice, pues algunos hombres que se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, niegan a nuestro único soberano Señor y Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay otro más o menos igualito, nada más que ahora es la negación de Cristo. No es la negación de Dios como Padre, pero sí la negación de Cristo como Hijo. Y de esto pues encontramos mucho, no solo en algunas, obviamente, religiones, sino que ustedes saben que él fue despreciado por parte de los judíos. También por otras religiones él ha sido despreciado también. Pero bueno, aquí no estamos hablando tanto de religión, sino que relación. Entonces, ¿qué dice Pablo? Estos son infiltrados. Cuidado, porque cuando habla de infiltrados, ¿de qué está hablando? De apóstatas. Apóstatas que quieren ir a robarse parte del ganado también, parte de las ovejas del rebaño de Dios. Entonces son marcados, dice Pablo, que por anticipación. Mira lo que dice aquí. Por anticipado, mucho antes, están marcados para esta condenación. Desde mucho antes ya estaban preparados. Ahora son impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, un libertinaje. Le doy un ejemplo de un libertinaje. Usted sabe que Pablo dice que por la gracia de Dios hemos sido salvos, y que a mayor pecado, una vez que el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué dicen algunos? Bueno, como sobreabunda la gracia, entonces podemos seguir viviendo como querramos. Vivamos la vida loca, como dice alguien por ahí. Entonces, le estamos dando la permisión de un libertinaje, agarrando una doctrina que te da libertad, pero la quieren convertir en libertinaje. Entonces te dicen, bueno, como a mayor pecado, mayor gracia, entonces cuando tú peques más, recibirás más gracia también. Eso no es así, porque una vez que ya conoces la verdad, tienes que ir en pos del camino de verdad. Entonces, pero estos infiltrados, estos impíos, dice que la marca de ellos es convertir la libertad, la gracia, convertir aquel regalo que el Señor te ha dado, lo convierten en un libertinaje, lo echan a perder. Entonces nuevamente la negación del Señor es porque abiertamente dicen que, bueno, no dicen, bueno, algunos dicen sí, que es en contra del Señor, pero cuando cambian la gracia por libertinaje, están rechazando al Señor Jesucristo, que Él fue el dador de la gracia. Sí, Salomón.
Amén, sí, no, pues sí, ese es el punto. Nosotros como creyentes debemos de perseverar, no dejarnos confundir y mucho menos que Dios nos guarde de confundir nosotros a alguien, ¿verdad? Porque mire, algunas veces uno se amarga y quiere tirar la amargura con los demás también. No sé si ustedes han visto a alguien que se ha ido resentido con el ministerio y termina disparándole a los demás también. Como quien dice, de aquí yo no me voy solo. Bueno, cualquier parecido, simple coincidencia, ¿verdad? Entonces, excelente, mira, así fue, así es, correcto, así es. Dime. Marcados para condenación, ¿sí? También, sí, claro, por supuesto, es cierto, ¿verdad? Ya vienen como destinados para perdición, simiente de la serpiente. Sí, entonces la negación tiene más que ver con acciones impías y contaminantes que con otras cosas. Entonces, en este caso, bueno, el cambio de la gracia. Ahora, avanzando un poquito más. Punto 3 dice, y Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, por el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ok, pues aquí estamos hablando de negación de la fe, negación del Padre, negación del Hijo, y una vez que tú ya vas negando eso, vas a entrar obviamente a negar la fe. ¿Y qué te hace negar la fe? Bueno, dice de que cuando tú niegas la fe, cuando apostatamos de la fe, entonces ahí cometemos un grave error, porque entonces se presta atención ¿a qué? A espíritus engañadores, se presta atención ¿a qué? A doctrinas de demonios. Y entonces, bueno, habría mucho ahí que ver en ese detalle, pero ¿cuál es el punto ahí? Cuando tú ya no crees en la palabra, cuando ya la palabra ya deja de ser emocionante, cuando ya la palabra ya no tiene aquel ponche en el corazón, se está uno yendo de lado, te estás cambiando de bando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque se está prestando atención al engaño. Le estamos abriendo la puerta al engaño. Y por eso ahí viene el error. Y cuando viene el error, viene tu mala decisión, viene tu mal estilo de vida, viene el problema, viene la decadencia y la destrucción. O sea, eso va en cadena. Ahora, algo bien particular. Nuestro pastor mismo nos ha enseñado. Nadie cae de la noche a la mañana. Todo mundo, bueno, lo natural, ¿verdad? Bajamos las escaleras poco a poco, grada por grada. Entonces, ese es el detalle con esto. Y cuando vas perdiendo una, vas perdiendo la otra y vas perdiendo la otra, te das cuenta que te estás quedando sin nada delante del Señor. Por ejemplo, cuando hay una pareja en un hogar que tiene problemas, ¿verdad? Y ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque lo escuché el otro día en un testimonio de unos hermanos. El hermano, bueno, estábamos en una administración y el hermano, no recuerdo si fue el hermano o la hermana o los primos, qué sé yo, por dónde andarán, pero la cosa es que uno de ellos dijo, el Señor me dijo que me divorciara. Yo le pregunté, ¿cómo? El Señor me dijo que me divorciara. ¿Y vos qué hiciste? Pues me divorcié, porque el Señor lo está diciendo. Perdón, yo le pregunté, ¿qué Señor te dijo eso? Pues sí, ¿qué Señor? Porque Dios no fue. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? Lo aborrece, claro. Yo sé que hay una condición que podemos llegar a un extremo de esos, pero es algo que se tiene que platicar y se tiene que desarrollar. Pero que alguien te diga, el Señor a mí me ordenó que me divorciara. ¿Qué condición tiene que existir en el matrimonio como para que algo así suceda? ¿Qué estaba escuchando este hombre? Engañadores, doctrinas de demonios, está destruyendo un hogar y el Señor jamás creó un hogar con la intención de destruirlo. Es más, ustedes se acuerdan perfectamente que cuando el Señor le reclamaron acerca del divorcio, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo el Señor? Por la dureza de sus corazones es que Moisés se los permitió, pero en el principio nunca fue así y ahora tampoco, como que el Señor lo restituyó otra vez eso. ¿Por qué? Por eso es que Pedro le dijo, Señor, si esa es la condición de casarse, bueno, si usted ya está casado, ya está cabal, ¿verdad? Pero si no, piénsela, pues. Porque como Pedro le dijo, si esa es la condición de un casado, está difícil. Bueno, si a ti se te dio eso, pues disfrútalo, si no,
pues tranquilo. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? ¿Qué es lo que te enseñan ahora? Estos engañadores quieren destruir. Estos engañadores no vinieron a edificar. Y ese es el problema cuando se niega la fe. Entonces la marca de estos hipócritas, ¿qué es? Dice Pablo ahí, la marca de estos hipócritas es esto: que son mentirosos y que tienen cauterizada la conciencia. Mano, ¿se imagina usted un cauterizado que tuvo que, bueno, para cauterizar algo, ¿qué tiene que pasar? Perdón, el fuego. Si usted te va a cauterizar, qué sé yo, no sé, ahí usted me dice, si vamos a cauterizar algo es con fuego. Lo quemaron, entonces este pasó por fuego, pero en vez de salir aprobado, salió reprobado. Y como está reprobado, entonces ahora tiene cauterizada la conciencia, ya está dura, está callosa, ya no hay manera de que la palabra le entre. Entonces ahí hay un problema. Ahora, avancemos un poquito más. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces aquí también negación de la sana doctrina. Entonces aquí ya vamos al punto donde vamos a cambiar la palabra del Señor, a tergiversar todos los textos para poder hacer daño de acuerdo a como está escrito, de acuerdo a la palabra. Eso es lo que estos dicen, lo que estos piensan. Y note que dice aquí, dice de que va a venir un tiempo, en estos últimos tiempos va a venir un tiempo cuando ya no soporten sana doctrina. Y es lo que más o menos estábamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque cuando tú como creyente te acomodas a que no te digan las verdades bíblicas, entonces ¿qué te está ocurriendo? Te están cerrando el oído. Se te está cerrando el oído, y cuando las verdades bíblicas más bien te incomodan, entonces quiere decir que hay un problema en el corazón, que no le estamos dando cabida a la palabra del Señor. Y dice ahí que no soportarán la sana doctrina, más bien tendrán comezón de oídos. Y dice que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces eso es como que alguien llega, vamos a ponerle un menú. ¿De qué quiere que hablemos ahora? ¿Del infierno, del adulterio, del divorcio, de la adicción? No, esos temas no se deben de tocar en la congregación para que las ovejas no se asusten, ni se molesten, ni se sientan incómodas. ¿Sería un buen púlpito eso? No, sería un púlpito de destrucción, pero así hay muchos púlpitos ahora. Y ese es el problema lo que estamos viendo ahora. Por eso, señales. ¿Cuál es la señal? Que ya no soportan la sana doctrina, que ya no aceptan la sana doctrina. Ya en los púlpitos ya casi no se predica la palabra, ya no te enseñan mucho de la palabra. Agarran un texto, yo no estoy diciendo que esté mal, pero cuando agarran un texto y dicen un montón de historias y un montón de cosas en base a un texto y no te dan más bagaje bíblico, entonces hay que considerar un poco eso, porque está bien, yo te estoy dando quizá mi pensamiento que puede ser bien fundamentado, te estoy dando mi opinión, pero nada reemplaza la palabra. Tú puedes tener una muy buena idea, pero nada reemplaza la palabra. Entonces, ¿cómo debes de fundamentar tu enseñanza? Pues en la palabra del Señor. Si el Señor te regala un buen rema, tiene que ir con el pie de imprenta de la palabra. Si no es porque más o menos me acuerdo que por allá dice que Moisés, no. Bueno, sí, buscarlo entre Génesis y Apocalipsis. Dime. No tiene, amén, excelente, sí. Y fíjate que bueno, qué bonito, ¿verdad? Porque entonces cuando hay una negación de la doctrina, nos pasa lo que nos dice Edwin. Nos identificamos más del lado del enemigo, del diablo, que el Señor reprenda, que del lado de Dios, porque le estamos cerrando, no le estamos dando la cabida a la palabra del Señor. Excelente, así es. Entonces mire, ¿cómo terminamos? Se volverán a mitos. ¿Qué es mito? Mito es una invención, una historia, una ficción, una falsedad. Por eso es que ahora, valga la redundancia, los programas de televisión son muy basados en eso. No sé si ustedes se han fijado. Muy basados en cuestiones espaciales, ficción, en cuestiones así de futuro, de que la destrucción futura. ¿Por qué? Porque como que nos están queriendo llevar a ese tipo de cosas, a pensar en todo eso. Entonces aceptan lo falso y desechan, están
los apóstatas, ¿verdad? Aceptan lo falso y desechan lo verdadero del Señor. Ahora, ¿por qué? Bueno, todo tiene una base. La base es que es conforme a sus propios deseos. Cuando tú quieres imponer tu deseo por el deseo del Señor, entonces estamos por mal camino, porque entonces lo vamos a hacer a nuestra manera y no a la manera del Señor. Ahora, 2 Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Que algo pasó aquí que se me perdió. Bueno, negación de la consagración. No sé por qué no se mira acá el texto. Bueno, ahí decía 18 características. Imagínate hablar una por una. Sí, 3:6 ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto acá? Niegan la consagración. Como tú y yo como creyentes tenemos que ir con nuestras mentes pensando en que tenemos que tener una vida consagrada a nuestro Señor. Si nuestra vida no se consagra al Señor, pues nos puede pasar esto. Por ver, miramos uno. Dice de que porque los hombres serán amadores de ¿qué? De sí mismo. Hermanos, ¿cómo le llama a un psicólogo a esta frase, amadores de sí mismo? Narcisista, esa es la palabra, narcisista. Entonces es alguien que se ve en el espejo y se deleita viéndose ahí. Se pone en su camisa y hasta él mismo se chulea diciendo qué bonita me queda el testimonio que venga por otras personas, dice el Señor Jesucristo, no de ti mismo. Pero ese es el problema de los narcisistas, son amadores de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que eso te lleva a una egolatría. Y noten eso, como bien decía Edwin aquí que nos aportaba esto, eso es el pensamiento y el corazón ¿de quién? Del diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué cayó el diablo? El ser más bello, Luzbel, el ser más bello jamás creado, el sello de la perfección de la creación de Dios, pero él se envaneció. ¿Por qué? Pues, bueno, si yo soy el sello de la perfección, si yo soy el más bello ser de aquí, entonces que me adoren todos estos a mí. Ese es el problema, caemos envanecidos en ese tipo de problemas. Y mire lo que dice al final, dice que tienen apariencia, bueno, es que ya no sé por qué se me quedó apariencia de piedad. Dice que habiendo negado su poder, a los tales evita, dice al final, no sé por qué no apareció ahí, pero a los tales no te acerques, no te juntes con personas que tienen ese problema. Amén. Tenemos que tener cuidado con esa cuestión. Entonces, la consagración, debemos de consagrarnos siempre para el Señor. Debemos de llevar una vida apartada para Él. No estoy diciendo que tenemos que salir, que nos tiene que salir las alas y una aureola, no. Pero el trabajo tuyo y mío es vivir para agradar al Señor. Y tenemos que procurar siempre alcanzar ese estatus, ese nivel. Y obviamente no ir en pos de aquello por lo cual Luzbel cayó. Ahora, punto número 6. En Judas 1:17 dice, por vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Dice que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Y no sé qué pasó que se me descuadró todo acá. Bueno, son los que causan divisiones, dice. Y ¿alguien tiene ese texto ahí en el verso 1:17 de Judas? O 1:19, perdón. Porque al final me parece que decía que no tienen el Espíritu. Entonces, así dice, ¿verdad? Que no tienen el Espíritu. Bueno, estos son los que causan divisiones. Pero ¿quiénes son estos? Los burladores que niegan lo moral. ¿Por qué digo lo moral? Porque dice de que andan según sus malvados deseos. Andan según sus malvados deseos. Entonces note algo. Dice que son sensuales. ¿Qué hace la sensualidad, hermanos?
Andan con malvados deseos. ¿Qué hace la sensualidad? La sensualidad es despertar apetitos sexuales que no son correctos en la vida de cualquiera. Entonces son personas que son muy sensibles ¿a qué? A los placeres desordenados que te pueden sacar, obviamente, bueno, que obviamente nos sacarían del camino de la consagración, porque vas a entrar en el camino de la inmoralidad, y ese es el problema. Tenemos que ir en pos de ¿qué? En pos de evitar estos tipos este tipo de cosas, de este tipo de sensuales, como dice ahí, que no tienen el espíritu. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice ahí al final, que lastimosamente no aparece: los sensuales que no tienen el espíritu. No podemos tener comunión con algo así, no podemos tener comunión con gente así, porque esa gente simplemente está para causar el daño, para poder estorbar. Tienen, miren lo que dice al principio. El apóstol Judas nos recuerda que debemos de tener siempre en memoria las palabras que han sido enseñadas por los apóstoles, ¿verdad? Y de que entonces en ese momento, en los últimos tiempos, van a venir los burladores. Entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas, porque te quieren destruir la parte moral de cada uno de nosotros. Y si no, note algo que, por ejemplo, en todas las películas ahora, siempre hay algo que te lleva a la contaminación, algo que te induce a la contaminación. ¿Por qué? Es porque, bueno, obviamente Hollywood no está para dar clases de moral a nadie, ¿verdad? Al contrario, son enseñanzas de inmoralidad. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que el cine se lo venden a todo el mundo, y entonces son raras las películas que no aparece algo así de cuestiones de sensualidad. Ahora, ¿por qué? Es porque te quieren cambiar la parte moral, te quieren cambiar tu camino de moralidad, porque atacan diciendo de que la moralidad ahora es cuestión muy religiosa, de que la moralidad ahora es algo antiguo, de que la moralidad ahora ya no te sirve. Y ese es el enfoque que están haciendo estos impíos y burladores. Ahora, para ir finalizando en esto, Judas 1:8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mire lo que dice esto. Entonces aquí está la negación de la autoridad. Ellos niegan la autoridad de todo y de todos. Note de que, bueno, aquí claramente dice rechazan la autoridad, obviamente, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice después: blasfeman aún de las potestades superiores. Entonces no tienen respeto ni por las creaciones angélicas de Dios, ni por Dios, ni por todo lo que se llame Dios, porque ellos lo que quieren, ellos van por encima de todo eso. ¿Por qué? Bueno, dice que mancillan. ¿Mancillar qué es? Pues mancillar es deshonrar, es contaminar. Cuando dice que mancillan la carne, dice que deshonran aún sus propios cuerpos, manchan, contaminan sus propios cuerpos. Entonces se pierde la santidad de la persona. Y usted sabe que el ser santo para nosotros es un mandamiento, no es un consejo. El Señor dijo: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces el camino de santidad no es una elección, es una ¿cómo podemos decirlo? Es una demanda de parte del Señor para cada uno de nosotros los creyentes. Y por eso nosotros tenemos que cumplir y andar en ese camino. Entonces rechazan la autoridad. ¿Saben que hubo un hombre que dio cátedras de autoridad? ¿Se acuerdan? El centurión, cuando se paró con el Señor Jesucristo, le dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco tu voz de mando. ¿Por qué la entiendo? Bueno, porque a mí me han dado una orden, me han dado un mando. A mí me dan una orden, yo se la doy a mi siervo, y mi siervo va y lo hace. Y también cuando me dan una orden, yo voy y lo hago. Entonces él entendió la cadena de mando, de autoridad. Y entonces el Señor le dijo: bueno, hágase conforme a tu fe. Perfecto, usted conoce toda la historia. Pero el punto, ¿cuál es? El punto el que el Señor se maravilló, porque este hombre, que era un gentil, que no era alguien del pueblo de Dios, entendía acerca de la autoridad más que los de su propia nación, los de su propio linaje. Entonces vemos que, ¿por qué pasa eso entonces? Porque son personas que mancillan la carne, son personas que deshonran, que se contaminan,
Y una vez que tú descartas, cuando tú ya te contaminas, bueno, es porque has perdido lo moral, es porque has negado la fe, es porque has negado la buena doctrina, es porque has negado todo. Entonces no te queda más que ir en contra de lo que Dios establece. Y como Dios lo estableció, estoy en contra de eso. Entonces protesto incluso por las autoridades superiores. Protesto incluso contra ¿qué? Contra las autoridades impuestas por el Señor dentro de la congregación. Y entonces hay una gran irreverencia dentro de la, bueno, no puedo decir dentro del pueblo, sino que dentro de las personas que están en este tipo de problema. ¿Cuál problema? Pues la apostasía, los que están por camino de separarse, de divorciarse de las cosas del Señor. Por eso es que es importante todo esto. Entonces su irreverencia los lleva a maldecir potestades superiores, y eso mismo fue lo que hicieron justamente con el Señor Jesucristo. No solo lo rechazaron, sino que lo maldijeron. No solo lo rechazaron y lo maldijeron, sino que también lo rechazaron por completo, diciendo que la sangre de Él caiga sobre nosotros, dijeron aquellos. ¿Por qué era? Porque había un juicio que se estaba llevando a cabo y ellos no tenían reverencia por el Señor, no tenían ninguna reverencia, totalmente lo rechazaban la autoridad. Entonces, negando la autoridad, negando las autoridades, es como nos damos cuenta de que existe un vestigio de apostasía, es de cómo se va brotando la apostasía. Amén. Y amén. Mira esto, estamos en buen tiempo porque así doy chance para lo demás. Entonces la apostasía dice, número uno, niegan al Señor. Recuérdense, no es una negación que te van a decir, es que Dios no existe, es que no le hagas caso a Dios porque el Señor no tiene aquí interés en lo que vos estás haciendo. No es eso, sino que sutilmente se infiltran, como dice ahí, se hacen pasar por piadosos, sin embargo, están negando al Señor con lo que hacen. De igual manera, niegan al Señor Jesucristo, niegan la efectividad del sacrificio de Cristo, niegan lo que el Señor Jesucristo vino a pagar por ustedes y por mí. Cuando queremos hacer nulo la sangre de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Entonces la estamos pisoteando, no la estamos tomando en cuenta. Y entonces ahí viene el problema de apartarnos, de divorciarnos de Él. Niegan la fe. Si tú y yo perdemos la fe, ¿qué nos queda en el Señor? Desesperanza, desánimo, desconsuelo. Y entonces no podemos andar en ese camino, negar la fe. Número 4, negar la sana doctrina. Si hay algo en lo que tenemos nosotros que cimentarnos bien, es en la santa y sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, usted ya sabe que por el oír palabra se activa también la fe. Cuando a ti te hace falta algo de fe, ¿qué es lo que haces? Cuando a ti te sientes desanimado, debilitado, ¿qué es lo que haces? Mejor, claro, yo sé que ahí está la alabanza, está la adoración y eso te mete en la atmósfera con el Señor, pero lo principal es palabra. Nos ponemos a leer la palabra, nos ponemos a que el Señor nos hable al corazón y ahí surge un rema, ahí brota algo que el Señor te dice y te renueva la fe y te dice, ahí estoy yo para cumplir siempre. Ahora, también está la negación de la consagración. Recordemos que la consagración es algo por el camino que nosotros debemos de andar como creyentes, como hijos del Señor, porque es también que tenemos que agradarle a Él. Negación de lo moral. Cuando la moralidad está en juego, es porque te quieren desbancar de tu consagración o quieren que cualquiera de nosotros perdamos nuestro camino de santidad. Entonces aquí también va también ligado. Y finalmente la negación de la autoridad. Nosotros tenemos que reconocer siempre la autoridad, porque dice la palabra que el Señor es el que las ha puesto, el Señor es el que las ha impuesto, y como el Señor las pone, nosotros tenemos que ser obedientes y respetuosos con todo lo que el Señor ha dejado y sembrado e instalado para el pueblo del Señor. Y bueno, note algo, cuando habla de autoridad, recuérdese que Pablo habló de nuestras autoridades, incluso de gobierno, que aunque sean indignas, tenemos que respetarlas, ¿verdad? Entonces, también tenemos que cuidar ese tipo de situaciones. Amén. Y amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí ahorita.